Tenemos invitados. Está con nosotros el arquitecto Fernando de la Rosa, presidente de la Regional Oeste-Noroeste del Colegio de Arquitectos de la provincia de Entre Ríos. ¿Cómo te va, Fernando? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, la semana pasada, y para meterte un poco en tema, vimos lo que pasó con el concurso que impulsó el Colegio de Arquitectos junto con el gobierno de Entre Ríos en relación a las reformas de la Plaza Mansilla. Un concurso que no se llevó a cabo y se iniciaron otro tipo de trabajos que tiene que ver con un espíritu diferente de ese espacio público. ¿Qué pasa con los concursos públicos y el gobierno? ¿Cuándo se cumplen, cuándo no se cumplen? Claro. Mira, nosotros lo que estamos viendo hasta ahora, a ciencia cierta, es que se generó un concurso, se ha establecido un proyecto de gran calidad y se han cumplido los pasos, se ha pagado ese proyecto. Lo que vemos que no se concreta. Tampoco tengo la precisa para poder decirte que lo que se está trabajando ahora va a ser definitivo. A mí me da la sensación y tengo de alguna manera un conocimiento de que es algo que tiene que ver, los trabajos que están haciendo ahora tienen que ver con los festejos del 9 de julio. Nosotros no perdemos la esperanza de que se haga esa plaza, digamos. Yo creo que se concursó y se generó una idea que ha sido muy buena y que va a ser muy buena para los habitantes de la ciudad. Así que yo no descartaría de que se siga en ese proyecto. Hay que ver los tiempos que tenga reales el gobierno para poder desarrollarlo. Y también creo yo que no sería malo, digamos, poder convocar a que la ciudadanía se pueda expresar también en función de eso, porque yo creo que tiene un valor histórico también el hecho de poder generar de un lugar de estacionamiento una plaza cívica. Me parece que tiene un valor mucho más importante. A la vez hay que, seguro, ser consciente de que hay que arreglar toda una situación que tiene que ver con la movilidad urbana, ¿no? Porque hoy, de hecho, ese lugar está siendo ocupado por estacionamientos digamos, estamos acostumbrados a transportarnos en el auto individual, y hay que hacer varios análisis en realidad sobre ese tema de la Plaza Mansilla. Parte de estas cuestiones de la movilidad urbana, de qué tipo de ciudad queremos, se reflejan en lo que es el código urbano donde se planifica la ciudad y el código de edificación. Nos va a explicar el arquitecto Gastón Grant cuál es la diferencia entre un código urbano y un código de edificación. Básicamente son dos instrumentos que regulan la actividad de hacer ciudad, pero una lo hace en el espacio público, que es el código urbano. Ese regula el ancho de las calles, los espacios públicos, los espacios verdes. Cuando uno hace una urbanización, cuánto tiene que ceder en materia de calles y cuánto en materia de espacios de plazas, de reservas municipales para hacer, por ejemplo, un jardín de infantes. Cuáles son las alturas de los edificios, los patios mínimos, las cuestiones que tienen que ver con, en virtud de cuánta superficie construyo, cuántas áreas de estacionamiento voy a tener que tener, etcétera, etcétera. Los anchos de las veredas. Mientras que el código de edificación tiene que ver con lo que se hace adentro del otro, o sea, en la parte privada. Entonces ahí aparecen los anchos de los escalones, las alturas de las barandas, las condiciones de asoleamiento que tienen que tener los locales y de ventilación, cómo se construye un muro, de qué está hecho, las cuestiones que tienen que ver con las medianeras, en fin, toda una serie de cuestiones más constructivas. Por eso, como el instrumento que hace ciudad es el código urbano, ese es el instrumento más político, técnico, digamos así, y el código de edificación es netamente técnico. Y en esta gestión, en el Consejo Deliberante, se derogó el código de edificación que habían sancionado en la gestión anterior que usted preside. Sí, una pena, porque como podrás ver, es un trabajo importante. Llevó 2 años y pico, con muchos profesionales trabajando, acordando con los distintos colegios profesionales. Y bueno, esas cosas que a veces tiene la política, que todo aquel que recién empieza cree que todo empieza con él, y bueno, de un plumazo lo han derogado con un solo artículo, cuando acá hay decenas de articulados que tal vez si no le gustaba algún artículo hubiera sido suficiente con modificar el artículo, no derogando semejante instrumento. Espero que a la brevedad puedan sancionar algún otro. ¿Qué aspectos incorporaba este código de edificación? Y tenía aspectos
novedosos para la práctica de proyectar y construir, en cuanto incorporaba materiales nuevos, algunos que no son nuevos pero que sí son novedosos, como las construcciones en barros pero con nuevas tecnologías, cuestiones que tenían que ver con el ambiente, cuestiones de nuevos materiales ahí sí, en madera, en hierro, aspectos de seguridad en los vidrios, en todas las vidrieras que hoy vemos que se usa mucho en la arquitectura, las transparencias, y que no están normatizadas, cálculos de ascensores, cálculos de normas de seguridad contra incendio, anchos de salida, bueno, en fin, una serie de cosas que hoy estamos tomando de otros códigos de otras ciudades, y la verdad es que ya es tiempo que la capital de la provincia de Entre Ríos pueda tener su propio instrumento. Es un código que tiene que ir reformándose porque la ciudad es muy dinámica. Bueno, lamentablemente después de la gestión nuestra nadie más puso las horas que hay que poner encima del instrumento para poder ir revisándolo. Muchas veces se habla fácilmente desde la tribuna, pero cuando hay que sentarse a indagar, a explorar, a concentrarse, eso se torna más difícil, sobre todo estando en una gestión donde todo es muy dinámico. ¿Cuáles son los aspectos que habría que reformar a priori o a grosso modo sobre este actual Código Urbano, lo más urgente? Bueno, algunas cosas salieron en normas particulares, como la prohibición de barrios privados, por ejemplo. Un barrio privado es aquella urbanización que obstaculiza la normal extensión de las calles, o sea, impide el desarrollo de espacio público y se pone hacia adentro, digamos así. Esa norma, que en su momento se sancionó en la gestión anterior, bien podría estar contemplada dentro del Código Urbano, pero también todo lo que tiene que ver con las áreas urbanizables y las no urbanizables, los cinturones verdes, las cuestiones que tienen que ver con las áreas de logísticas e intercambio de cargas, las arterias principales, la cuestión del transporte, pero no desde la perspectiva funcional del transporte, sino de lo que tiene que ver con las normas de tejido urbano, es decir, por donde va a pasar el transporte, las arterias deberían ser más anchas, aquellos lugares donde va a haber, donde alguien se baja de un colectivo y se sube a un tren, o se baja de un avión y se sube al taxi, y luego, bueno, todos esos lugares son áreas especiales que tienen que tener determinadas condiciones en términos de infraestructura, y eso condiciona las normas para un código. Pero los códigos son normas generales. Por ejemplo, toda el área de la costa de Paraná, se denomina así, área de la costa, el código lo dejaba previsto, el Código Urbano, para que luego se hicieran planes de sector, porque no es lo mismo cada segmento de la costa, son muy diversos, no es lo mismo la zona de la Toma Vieja que la de Bajada Grande o la de Anacleto Medina norte o sur. Entonces, cada uno de esos segmentos de ese borde, que tiene unos 24 kilómetros, debían ser proyectados con planes de sector o planes maestros. Eso nunca se hizo después, y la verdad es que hoy, cada vez que uno presenta algún emprendimiento en el área de la costa, tiene que ir a una comisión que es la que opina y regula, y luego el intendente decide, pero eso torna dificultoso desarrollar emprendimientos porque nadie sabe qué es lo que va a terminar saliendo de esos lugares, ¿no es cierto? Y sobre la diferencia de estos código urbano y codificación, ¿podemos decir, Fernando, que hay uno más importante que el otro para pensar la ciudad? Yo creo que el código urbano es lo que te va a dar, va a ser producto del modelo de ciudad deseada, digamos, ¿no? Uno imagina un lugar donde vivir, aparte de construir su vivienda, lo que fuere, o su lugar de trabajo, y tenemos que empezar a pensar en la ciudad no solamente como algo físico, sino que tiene que ver con el intercambio que existe en la ciudad, la producción que tiene la ciudad, la forma de consumir, digamos. La ciudad es un órgano vivo, y a la vez hay una interrelación entre otras ciudades próximas. Por eso hoy yo creo que un código urbano amerita que sea un código urbano metropolitano, que pueda tener normativas para ver cómo es la relación entre esas ciudades, entre Paraná, Oro Verde, San Benito, Colonia Avellaneda. Creo que se tiene que pensar un modelo donde ese modelo, digamos, debería ser un modelo participativo, donde le dé más grado de legitimidad, me parece a mí, a las normativas que empecemos a hacer de ahora en adelante, ¿no? Yo digo, hoy creo que el tema del ambiente es algo fundamental. Nosotros del colegio venimos trabajando también el tema de cuencas muy fuertemente, porque consideramos que una cuenca, digamos, la ciudad está sobre 16 cuencas,
Si vos tenés una administración en una cuenca, tenés una administración que la corta por la mitad, digamos la línea de administración que hoy existe en la ciudad, que se divide en 4 o 5 partes, lo que sucede siempre es que la cuenca, la parte alta, va a perjudicar a la cuenca baja, digamos, sin saberlo, y si vos no tenés una sola administración de todo eso, probablemente nunca se pongan de acuerdo. Eso sucede en los ríos, grandes ríos. Hoy tenés el Atuel, está teniendo un problema entre La Pampa y Mendoza, etcétera. Digo, las cuestiones de cuenca, más con el cambio climático, creo que tenemos que tenerlas muy en cuenta. Entonces digo, el nuevo código tiene que tener un fuerte anclaje, digamos, en lo ambiental y en lo territorial, porque el concepto no es solamente de la región, sino que tiene que ver con ese intercambio, con la producción, etcétera. Yo siempre digo que si nosotros tenemos las góndolas de nuestra ciudad, que uno va y el 90% son productos de la provincia de Buenos Aires, no podemos hacer nuestra propia producción, no podemos consumir lo que hacemos, evidentemente vamos a fracasar, y eso son cuestiones territoriales, digamos, no necesariamente lo físico de la ciudad. Y también se define con estos códigos cuestiones como la densidad o no de una ciudad. Exactamente, sí. Bueno, ahí ese es uno de los grandes temas que también tiene el código actual, es que tiene, según mi criterio, una densificación bastante alta en alguna parte del casco central. Y creo que son los problemas que se ven a diario ahora con las protestas de los vecinos respecto de las torres en altura. De este tema nos va a hablar ahora el arquitecto Gastón Gran sobre la necesidad de densificar o no los centros de las ciudades. Por eso las discusiones en cuanto a edificios sí o edificios no en las áreas centrales, que es algo permanente, porque hay una puja de intereses, es algo que si nosotros lo viéramos en cuanto al derecho a acceder a los mejores sectores de la ciudad por parte de las familias de sectores sociales medios y medios bajos, creo que es un derecho que no deberíamos impedir. Es decir, por ejemplo, alguien que vive en la zona del parque, y no quiero estigmatizar en absoluto, porque me parece muy bien que ahí viva la mayor cantidad de gente posible, pero, por ejemplo, una vivienda media en ese lugar es una vivienda de unos 250 metros cuadrados para que vivan 3 personas, supongamos. Estamos hablando de algo así como 80 metros por persona. Mientras que alguien que va a vivir en un departamento en ese mismo lugar, estamos hablando de un departamento, supongamos, de 2 dormitorios de 60 metros para 3 personas, o sea, de 20 metros por persona. O sea, ahí hay una lucha de clases entre el que tiene 20 metros por persona y aquel que tiene 80 metros por persona. Los que tienen 80 metros por persona no quieren que el que tiene 20 metros por persona lo esté mirando desde el balcón y vea a la señora que está tomando sol en la pileta. Pero ese tipo de cosas acontecen en nuestras ciudades. La discusión no es si más edificios, sí o no, la altura, si van a explotar los caños. Subyacente, lo que está de fondo es lucha de clases. En definitiva, además, esos sectores de la ciudad son los más contributivos, los que pagan más tasas. Por lo tanto, para poder hacer obras en los lugares menos contributivos, necesitamos hacer más obras en los lugares más contributivos. De manera de que con la renta urbana que se obtiene de la implantación de nueva construcción ahí podamos ir a desarrollar emprendimientos en aquellos lugares que por sí solos no pueden sostenerse. El mercado inmobiliario, el sector privado nunca desarrollaría ahí. Ahí tiene que estar el Estado. Esto es una democratización y redistribución de la renta urbana. Permito que el sector privado desarrolle más actividad en esos sectores donde hay más plusvalías, donde la ciudad genera más valor. De ahí yo tomo parte de esas plusvalías vía tasas, por ejemplo, hay otras formas, y ahí puedo ir a invertir en aquellos sectores de la ciudad donde la ciudad no tiene la capacidad de agregar valor por sí sola. Eso es lo que debería hacer el Estado, en vez de entrar en la discusión si Torres sí o Torres no. Por otro lado, las ciudades tienen que crecer en densidad en las áreas centrales para que sean más justas. Cuando yo tengo densidad en un área central, con un mismo camión paso a buscar a recolectar los residuos de muchas más familias. Puedo poner un policía en la esquina que cuida a muchas más familias, y como tengo densidad va a aparecer un supermercado, una farmacia, van a aparecer servicios. Si yo no tengo densidad, nada de eso sucede. Una ciudad que crece en extensión es una ciudad más injusta, más cara, con menos seguridad, en fin, y menos servicios. Por eso tenemos que tratar de densificar, con un límite obviamente, que es opinable ese límite. Tenemos que densificar las áreas centrales y tratar de ir circunscribiendo una ciudad que podamos controlar.
que sea más accesible en cuanto a la movilidad urbana, que sea más segura y que tenga mejores condiciones para el desarrollo de todas las actividades económicas y sociales que cualquier ciudad tiene que tener. Eso es una ciudad competitiva e inteligente. Bueno, y este concepto sobre la densidad de las ciudades genera toda una polémica, que me imagino que Fernando tendrás tu postura al respecto también. Sí, yo creo que en el transcurso, lo que vemos ahora en el colegio, ir recorriendo, aclaro que la parte mía es la regional, que depende, digamos, tenemos 4 departamentos, que es Villaguay, La Paz, Paraná y Diamante, y lo que observamos en esas ciudades, como igual que en Paraná, es que por ahí pareciera como que han tomado códigos de referencia, y más que referencia lo han amado, lo han adoptado. Entonces hay un FOD, por ejemplo, en Villaguay, encontramos un factor de ocupación que es muy alto, ¿sí? Que es de 7, que quiere decir que vos, si tenés un terreno X y ocupás la mitad del terreno, vos podés hacer 14 pisos. ¿Estamos hasta ahí? Eso implantado, vos lo podrías poner un terreno al lado del otro en una manzana de Villaguay. Yo te puedo asegurar que no alcanzan a hacer 6 edificios que no van a tener capacidad porque no la tienen pensada, digamos, la parte de infraestructura. Algo similar ha pasado en Nueva Córdoba, en la ciudad de Córdoba, en una ciudad que tuvo una explosión inmobiliaria muy fuerte por los estudiantes, y hoy las cloacas están totalmente colapsadas. Digo, algo de eso vimos la semana pasada en el programa, la nota de Victoria, donde tratábamos el tema de las torres y cuánto impacta esto en cuanto a los servicios. Sí, por eso digo, hay que tenerlo bien analizado. De última, yo también digo, quizás se puede llegar a tomar una determinación que en determinado lugar de la ciudad donde sí existan los servicios, etcétera, se pueda generar torres. Pero yo creo que tendríamos que empezar primero por ver la infraestructura, y aparte de eso, en realidad lo primero que tenemos que ver es qué modelo de ciudad queremos, porque hay otra forma. Uno de los elementos fundamentales en la ciudad es el suelo urbano, ¿sí? El problema que tiene la gente que no tiene suelo urbano, que se va a los arroyos, que se va, digamos, más allá de una problemática que tiene que ver con toda una región, con toda una provincia y un país, si querés, hay cuestiones que tienen que ver con que se van a lugares porque no existe el suelo urbano y el Estado no está previendo eso. Sin expandirme por ahí, pero digo, nosotros trabajamos el tema del ejército, donde tenés 500 hectáreas. Acá en Paraná. En Paraná, perdón, sí. Y donde vos tenés es el yacimiento mismo de los lotes, ¿sí? Entonces, y es del Estado. Es el único lugar que queda verde para desarrollar la ciudad. Entonces están trabajando cosas, digamos, de hace montones de años, quizás, no sé decirte, pero 8 años o más, y no se llega a una resolución o un plan maestro de esa situación. Yo creo que está la oportunidad de que la municipalidad, junto con la provincia, logren generar un banco de tierras, y entonces le lleva solución inclusive a los próximos, ponele, Procrear que pueda haber, que fue uno de los grandes problemas que tuvo Procrear en la edición anterior, porque no había suelo. En el último bloque de Proyectar vamos a seguir hablando sobre la importancia de planificar la ciudad.